¿Cómo están? Estamos empezando el segundo día de este desafío, 3 días para biodesprogramar tus limitaciones. Estamos en este segundo día, no había puesto la cámara, perdón. Así que muy bienvenidos para este nuevo desafío que tiene que ver con poder continuar con nuestros aprendizajes. Entonces, voy a hacer un breve repaso de lo que vimos el primer día, que tiene que ver con cuáles son los objetivos de este desafío, que tenía que ver con aprender a responsabilizarnos, aprender a escuchar, a sentir lo que nos pasa ante una enfermedad, ante un conflicto. Otro objetivo, perdón, era acceder a nuestra sanación y tener la idea de que en nosotros hay un sistema de autorregulación y autosanación. Bienvenido, Emma, ¿cómo estás? Hola, corazón. Entonces, habíamos dicho también que este desafío no es para las personas que quieren sanarse sin hacer nada, ni tampoco es para las personas que creen que la medicina tradicional lo es todo, sino que es para aquellas personas que creen que aún haciendo un tratamiento con la medicina tradicional, aún teniendo el diagnóstico, esto les puede facilitar a la curación, a la sanación. Bien, entonces habíamos planteado también las 2 fases de la enfermedad, que es lo que descubrió el doctor Hammer, y con esto respondíamos a la pregunta, ¿por qué me enfermo en el mejor momento de mi vida? ¿Sí? Porque es que me voy de vacaciones, porque es que me cambio de trabajo, encuentro la pareja que tanto quería y me enfermo. Entonces, ahí habíamos visto también, habíamos respondido esta pregunta, ¿por qué me enfermo en el mejor momento de mi vida? ¿Sí? Así que, a ver qué más estuvimos repasando, pues yo tengo todo anotado. Habíamos dicho también que es importante poder trabajar con el diagnóstico médico y les había dado una serie de preguntas para que estemos atentos a las creencias que tenemos por sobre el diagnóstico médico y por sobre el conflicto, ya sea emocional o de comportamiento. Porque habíamos visto también que cuando tenemos un conflicto emocional o tenemos una enfermedad, tenemos creencias sobre eso que nos está pasando. Como por ejemplo, creo que no me voy a poder curar, o creo que lo que me está pasando es muy malo, o creo que ya está todo, me doy por vencida. Entonces eso también es una creencia y ayer habíamos visto toda una serie de preguntas para ver qué emociones están por sobre el conflicto que no nos dejan acceder directamente a eso. Y también habíamos visto cuáles son los mecanismos de protección que tiene nuestro cerebro, por lo cual no me doy cuenta cuando estoy estresado. Bien, habíamos visto muchas cosas más, así que los invito a que vean el video número 1. En el día 2 íbamos a ver cuál es el origen de las enfermedades, ¿sí? Y además íbamos a ver cómo empezar a autoindagar y a desprogramar nuestras enfermedades. Vamos a ver que esta cuestión para este desafío de poder biodesprogramar nuestras limitaciones tiene que ver con lo que ya habíamos hablado en el primer video, en el primer desafío, que había una serie de preguntas que estaban súper interesantes, vuelvo a decir, para poder darle nombre a lo que nos pasa y que cuando nosotros le podemos dar nombre a lo que nos pasa, muy probablemente nos acerquemos al dolor. Porque cuando nosotros nombramos lo que nos pasa, nos estamos como poniendo de cara a eso que sentimos y a eso que pensamos, y a veces es muy doloroso, y que les había pedido que por un momento podamos soportar un poquito ese dolor, esa incomodidad, para poder identificarlo con claridad en un papel o en el teléfono o en una nota, que puedan expresar específicamente qué síntoma tienen, qué es lo que les pasa, y en caso de que sea un conflicto emocional, sin necesidad de explicar solamente, poder decir qué es lo que están sintiendo con esa situación, con esa persona o con esa cosa. Bien, entonces, esto
poder nombrarlo con claridad nos va a permitir autoindagarnos y autopreguntarnos con mayor facilidad. Antes de entrar a esas preguntas, la otra propuesta es empezar a cultivar, ¿sí?, la idea que nosotros podemos acceder a esa autosanación. ¿Y por qué digo a la idea? Porque como venimos de un paradigma donde la enfermedad está afuera, por ende la solución y la curación también está afuera, es muchas veces que nosotros no creemos que nuestro cuerpo, que nuestra capacidad mental y nuestra capacidad emocional puedan llevarnos a la curación. Entonces, así como responsabilizamos al exterior de que nos enfermamos, también esperamos que la cura, que la sanación también venga de afuera. Entonces, esta idea, por eso digo una idea, porque tiene que empezar con una idea, con una imaginación, con una invitación, con un sentir, con un pensar, de que puedo sanarme a mí misma. Si no tengo esta idea, quiere decir que todavía pienso que el de afuera, el otro, tiene la solución a lo que yo necesito, a lo que yo creo. Entonces, tengo un centrado, un pequeño ejercicio que quiero que cierren los ojos, o les pido que cierren los ojos, mejor dicho, o que simplemente estén aquí ahora y puedan imaginarse que ustedes están con esta situación limitante, que ustedes están con este problema, están con esta enfermedad y de repente se van a dormir, ¿sí? Caen en su cama cómodamente y sus ojos se empiezan a cerrar, ¿sí? Se empiezan a dormir, empiezan a descansar y a medida que se van durmiendo, 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 se empieza a despertar, a despertar, a despertar una sabiduría interna, ¿sí? Hay una voz que se empieza a despertar mientras ustedes descansan. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes mañana se despiertan y esta enfermedad, este problema ya no está más? Y a cambio de ese problema y de esa enfermedad, tienen ustedes una información nueva. A cambio de ese problema y esa enfermedad, ustedes tienen una intuición, tienen una escucha de ese sentir y pensar de ustedes mismos, ¿sí? Y que además, cuando se despiertan, se vuelven responsables de lo que escuchan y de esa nueva información. Y esto es tan hermoso lo que les está sucediendo porque se están despertando sin el problema, se están despertando sin la enfermedad, pero se despiertan con una información tan poderosa que tienen ganas de compartir al mundo, que tienen ganas de enseñar y de compartir al mundo lo que les está pasando. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién sos cuando esa enfermedad ya no está más en tu vida? Si esa enfermedad, ese síntoma ya no está más en tu vida, ¿qué información sí empieza a estar en tu vida? Porque si yo saco algo, tengo que poner algo, ¿sí? Entonces, si yo saco la enfermedad, ¿qué nueva información empieza a aparecer en mi vida? ¿Quién sos cuando la enfermedad ya no está más? ¿Sí? Entonces, la sanación aparece y hay algo que nosotros estudiamos en la formación de biodecodificación profesional, es que la sanación por sí misma no tiene sentido. Es por eso que yo también tengo que aprender a preguntarme ¿para qué me quiero sanar? Porque si no hay un para qué, no hay entonces una sanación. Como habíamos dicho ayer, puesto que la enfermedad no es algo que nos va a matar, sino más bien es una solución de supervivencia, para que yo pueda acceder a la sanación, necesito tener un propósito, un para qué. Entonces, para poder seguir haciendo esto, lo que les pido es que empiecen a responder estas preguntas que vamos haciendo, que yo les voy comentando. Entonces, ordenemos un poquito. ¿Qué tengo? ¿Cómo defino lo que tengo? ¿Desde cuándo lo tengo? Sí, es muy importante ese dato, ¿desde cuándo?
¿Qué pienso acerca de que tengo esta situación o esta enfermedad? ¿Para qué me quiero sanar? Que es una pregunta que va hacia el futuro y que nos va a dar como un puente, no, nos va a dar como las primeras líneas del puente para salir de lo que me está sucediendo. Yo necesito tener un propósito, un para qué, y tiene que ser como muy emocionante, porque si yo digo, ¿para qué me quiero sanar? Para nada. Mi vida va a seguir igual si yo me sano, entonces no le estamos dando a nuestro cerebro la motivación y la fuerza suficiente para llevarme hasta ese lugar. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que los invito a reflexionar es, ¿qué precios estoy dispuesto a pagar por esa sanación? Es muy importante porque esto nos lleva a darnos cuenta si realmente quiero dejar de estar enfermo. Porque una de las cosas que estudiamos en la formación es que la enfermedad viene a que yo pueda desarrollar cosas que sin la enfermedad no podría desarrollar. Entre ellos, recibir amor, recibir atención, descansar, salir de un ambiente laboral y entrar a otro, ¿sí? Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿estoy dispuesto a trabajar en mi sanación? ¿Estoy dispuesta a dejar de estar enfermo? Yo sé que para algunas personas esta pregunta es obvia, la respuesta es obvia, es como que un sí rotundo, pero hay un grupo de personas que no, que necesitan reflexionarlo y por eso lo estoy invitando, ¿sí? Entonces, también me puedo preguntar y puedo autoindagar, escuchándome un poquito más, es, ¿a qué vino esta enfermedad? ¿A qué creo yo que viene esta enfermedad, este conflicto a mi vida? ¿Qué es lo que me pide que haga que no hice sin la enfermedad? Muchas veces cuando aparece un síntoma, cuando aparece una enfermedad, nos hace descubrirnos. Como yo digo, la enfermedad no viene a matarnos, viene a mostrar quiénes somos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está permitiendo desarrollar de nuevo esta enfermedad que no lo hubiera desarrollado? Por ejemplo, en muchos casos aparece como viene a hacerme desarrollar la vergüenza, viene a hacerme desarrollar que yo me puedo responsabilizar de mi salud, acercarme a los demás. Bien. Entonces, ¿qué me pide que haga esta enfermedad? ¿Qué me permite que haga de nuevo esta enfermedad? Y acá los invito a que comprendamos cómo funcionamos en función a nuestros tejidos. Nosotros tenemos 4 capas embrionarias, o sea, tenemos 4 tejidos en nuestra biología y cada uno de esos tejidos corresponde a un grupo de conflictos y a un grupo de síntomas. Y esto tiene que ver con la evolución de la vida en la Tierra, con nuestra formación de seres humanos desde la panza de mamá. Cuando la vida en este planeta empezó en el agua y empezó con una ameba, y esta ameba que empezó a tener vida en el agua, en este planeta, hace millones y millones de años atrás, ¿sí? Empezó con un tejido endodérmico. Y este tejido endodérmico es un tejido pura y exclusivamente de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que es un tejido que se vio desafiado a comer, a respirar, a digerir y a reproducirse para mantenerse con vida. O casualidad, nosotros, o sea, nuestra vida empieza en el agua, empieza en el líquido amniótico de nuestra madre y empezamos también como si fuéramos una sola célula, ¿sí? Formada por el espermatozoide y el óvulo de papá y mamá. Entonces, qué casualidad que empecemos con lo mismo y cuando empezamos a desarrollarnos dentro del útero de nuestra madre, empezamos exactamente con el mismo tejido. Es un tejido endodérmico que es un tejido pura y exclusivamente que tiene funciones de supervivencia. ¿Sí? Estas funciones de supervivencia tienen como conflictos vitales, o sea, los conflictos que yo vivo con este tejido o que yo siento que corresponden a este tejido, tienen que ver con mucho miedo a morir porque no me puedo alimentar, mucho miedo a morir porque no puedo reproducirme, mi especie no puede continuar,
mucho miedo a morir porque no puedo digerir, ¿sí? Porque no puedo respirar. Entonces, mi pregunta acá es si el conflicto, la enfermedad que ustedes anotaron, tiene que ver con esto que les estoy contando, ¿sí? Si esa enfermedad corresponde a este tejido. Si no corresponde, no hay ningún problema porque tenemos 3 tejidos más para seguir charlando. Entonces resulta que esta ameba, cuando estaba en el agua y empieza a desafiarse para poder sobrevivir, luego que sale del agua, ¿sí? Continúa la evolución y esta ameba sale del agua, entonces necesita desarrollar un tejido protectivo, un tejido que pueda proteger a la ameba del aire, del sol, de la tierra, y desarrolla entonces como una bolsita, como una capa que la va a proteger. O casualidad, nuestros órganos vitales tienen exactamente ese tejido protectivo. Entonces el pulmón tiene la pleura, el corazón tiene el pericardio, los intestinos tienen... Me olvidé. Me acabo de olvidar. Ok, no hay problema. Entonces los intestinos también están cubiertos por esta capita que los va a proteger. Por ejemplo, en el hombre, esa capita representa al escroto. Entonces, todos esos tejidos vitales tienen una capa que los protege. Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedades que tienen que ver como, por ejemplo, cáncer en la pleura del pulmón, van a tener que ver con este conflicto de protección, ¿sí? Entonces, ¿qué significan conflictos de protección? Los conflictos de protección quiere decir cuando yo tengo miedo por mi integridad, tengo miedo a ser dañado, no muerto. Cuando yo tengo miedo de morir, eso es supervivencia. Pero cuando yo tengo miedo por mi integridad, yo tengo miedo que me roben, tengo miedo que me ataquen, tengo miedo de que me invadan, de que entren a mi casa, estamos hablando más de conflictos de protección, ¿sí? Entonces quiero que te preguntes si el conflicto que vos anotaste ayer tiene que ver más con un conflicto de protección que de supervivencia, ¿sí? Volvamos entonces a la historia. Cuando la ameba sale entonces del agua y logra protegerse, empieza a desarrollar sus mecanismos de movimiento y de avance, que son los huesos, los músculos, empieza a separarse los vertebrados, los vertebrados y los invertebrados, y acá es donde aparece la competencia, porque ahora las especies tenían que empezar a decidir si volaban, si arrastraban, corrían, entonces empieza a formarse la estructura ósea. O casualidad, cuando nosotros empezamos a formar nuestra estructura ósea, empieza a solidificarse, es cuando nos empezamos a poner de pie, ¿sí? Cuando ya nuestros huesitos ya dejan de ser tan cartilaginosos, ¿no? Y nos empezamos a poner de pie, se nos forman las curvaturas de la columna y empieza a formarse nuestra estructura ósea y muscular, la cual nos permite el avance. ¿Y cuáles son los conflictos emocionales de los huesos y los músculos? El conflicto emocional de los huesos y los músculos tienen que ver con la imposibilidad de avance. ¿Qué significa? Que las emociones de la imposibilidad de avance son la desvalorización, la impotencia, el yo no puedo, la competencia, la comparación, ¿sí? Y todo eso termina en un desvalor, termina en una desvalorización interna. Entonces quiero que te fijes y te preguntes si tu diagnóstico médico o si tu conflicto tiene que ver con este tejido, con esta etapa de nuestro cuerpo, tanto biológico como emocional. Si lo que tenés corresponde a una lesión ósea, a la columna, a los músculos, y que si te trae desvalorización, impotencia. Bien. Entonces, al final de la evolución, cuando los animales empezaron a desarrollar sus estructuras, empezaron a decidir quién corría, quién se arrastraba, quién volaba, ahora necesitaban organizarse, necesitaban comunicarse de mejor manera. Y aparece el tejido de la piel, aparece el ectodermo. Y empiezan los mamíferos, sobre todo, a separarse en función de la piel, ¿sí? Entonces, en los felinos, por ejemplo,
Los que tienen rayitas decimos que son tigres, los que tienen manchitas decimos que son leopardos. Y los tigres con los leopardos no se juntan, ¿sí? Lo mismo pasa con los caninos y con los otros animales, que es mayormente es la piel la que nos dice a qué grupo de individuos o a qué manada pertenecemos. Entonces, ¿cuáles son los conflictos emocionales de la piel? Los conflictos emocionales de la piel o del tejido ectodérmico, que son las mucosas, los ojos y todas las partes de nuestro cuerpo que están más cerca de la salida, van a tener que ver con conflictos de sentirme excluido de la manada, ¿sí? Con un conflicto de no poder comunicarme, de no sentirme reconocido, con un conflicto de identidad, porque estoy diciendo que no obtengo el contacto que necesito. Bien, entonces te invito a que veas si el conflicto que vos anotaste, que vos escribiste y tu diagnóstico tiene que ver con uno de estos tejidos. Entonces lo que te estoy dando acá son pistas para que podamos ver en qué grupo nos podemos ubicar según el tejido o según las emociones. Esto nos va a dar una gran pista de qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿venimos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, hay algo fundamental que me gustaría que conversemos, que es cuál es la herencia emocional que traemos de nuestros padres con respecto a los conflictos, a las enfermedades, a los patrones que venimos repitiendo, ¿sí? Como les estoy contando, ustedes fíjense en que yo estoy haciendo una relación con la primera célula que apareció en el mundo, con la primera célula que apareció en la tierra, que apareció en el agua, y que del agua emergió, y que para poder emerger necesitó desarrollar tejidos, capacidades para poder superar los desafíos propios de la supervivencia, y que nosotros tenemos una relación como muy exacta con eso. Nacemos en el útero de nuestra, o sea, nos formamos en el útero de nuestra madre, que tiene agua, que también crecemos, y cuando salimos del útero nos encontramos con, eh, nos encontramos con desafíos de supervivencia donde nuestro cuerpo se va adaptando a eso. Bien, entonces lo que te quiero mostrar es cómo eso tiene que ver con la información que traemos de la historia, que nuestro cuerpo tiene información de la evolución de la historia. Y nuestra historia más cercana son nuestros padres. Entonces, ¿cómo es que la historia de nuestros padres codifica nuestros comportamientos? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Y acá, no, o sea, acá lo que les pido es que no hablemos de los padres, de las personas padres, sino acá de lo que estamos hablando es de la interpretación que cada uno tiene de sus padres, que es distinto, es muy distinto. Porque una cosa es mi papá y mi mamá como persona, que no sé lo que piensa, que no sé lo que le pasa, que no sé lo que hacía, pero sí puedo hablar y analizarme y observar mi interpretación de ellos dos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo de ellos? Y eso nos va a servir para poder trabajar. ¿Bien? Entonces, acá hay algo, otro dato importante para poder trabajar, es que nos demos cuenta que nuestra biología se organiza. Y esa organización está diseñada para que nuestros padres no mueran ni se enfermen mientras tienen hijos pequeños. Es, por así decirlo, impensado para nuestro cerebro que los padres mueran mientras están criando chicos. Porque vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos a ir al tiempo de las cavernas y vamos a ver esto, ¿no? Ustedes imagínense que en el tiempo de la caverna está papá, está mamá y está el bebé dentro de la panza de mamá. Y papá es el encargado de ir a cazar y mamá es la encargada de organizar todo dentro de la caverna, ¿sí? Papá tiene funciones específicas, ¿bien? Y mamá también tiene funciones específicas dentro de la caverna. Entonces, ¿qué pasaba si papá se enferma? Si papá se enfermaba, mamá en ese momento tenía que salir a cazar. Y si mamá salía a cazar, estaba haciendo doble función, lo de la caverna y lo de salir a cazar, ¿sí? Y ella se agotaba, se sobrecargaba, se estresaba y como habíamos hablado ayer,
un animal o una persona en la naturaleza agotada y distraída tiene probabilidades muy altas de morir, ¿sí? Entonces, si mamá moría, papá que estaba enfermo también terminaba muriendo porque no, ¿quién lo iba a atender? ¿Bien? Lo mismo pasaba si papá se enfermaba. Perdón, si mamá se enfermaba. Si mamá se enfermaba, papá iba a casar, pero cuando volvía tenía que hacerse cargo de toda la gestión de la caverna. Entonces, ¿qué le pasaba a papá? Se terminaba agotando, porque también tenía que hacer doble función. Entonces tenía más probabilidades de morir. Entonces morían los tres. Moría papá, mamá y el bebé que estaba en la panza. Entonces nuestro cerebro, que está en pos de la supervivencia, necesita gestionar esto y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar el estrés mental y emocional a la biología del bebé. Total, si al bebé le pasa algo, no importa. Queda papá y mamá para seguir eh, generando más bebés, para que la supervivencia no se termine. ¿Bien? Entonces nosotros, cuando éramos pequeños, hicimos exactamente lo mismo que les estoy contando. Papá y mamá se estresaban, pero los que se enfermaban éramos nosotros cuando éramos pequeños. Porque de alguna manera estábamos poniendo nuestro cuerpito a su servicio para que ellos puedan garantizarnos la supervivencia. Entonces, para que ellos pudieran seguir yendo a trabajar, seguir cuidándonos, ellos se estresaban y nosotros nos enfermábamos. Todo esto de que por qué los niños se enferman y por qué los padres no pueden morir mientras están criando a sus hijos, lo vemos en el segundo módulo de la formación. Es súper apasionante y nos da mucha información. Solamente acá lo voy a tocar a modo de ejemplo para que podamos comprender de dónde vienen nuestros programas, de dónde vienen nuestros automáticos. Entonces les quiero contar 2, 3 ejemplos para que podamos graficar esto. Resulta que estaba el papá y el papá tenía un estrés tremendo con el estudio. Este papá, cuando entra a la sesión y empezamos a decodificar, lo primero que quiere saber es por qué su hijo no estudia, por qué su hijo no podía agarrar un libro, por qué no progresa, porque él, según él, no progresaba, ¿no? Como que su hijo tenía una especie como de alergia al estudio. Entonces, lo que le empiezo a preguntar es, o lo que yo me empiezo a preguntar en mi interior es, ¿qué estrés tuvo este hombre con el estudio para que su hijo tenga la solución de supervivencia? ¿Sí? Porque si para un papá el estudio fue totalmente estresante, el hijo que se plantea como la solución no va a querer saber nada con el estudio. Entonces empezamos a revisar la historia, empezamos a revisar los ciclos, las edades, que todo eso vemos en la formación, cómo investigar, vemos cómo hacer los cálculos matemáticos para llegar a la edad justa y no estar así buscando a ciegas. Entonces cuando empiezo a indagar sobre su historia, él a los 5 años, en jardín, fíjense en esto, en jardín, ya tuvo su primer estrés con los estudios. ¿Sí? Y a partir de los 5 años empezamos a ver ciclos de 5. A los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, a los 50, había tenido cada 5 años un estrés fuertísimo en los estudios. Jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la universidad y el trabajo. ¿Sí? Donde él sentía y pensaba que el estudio era lo peor que le había pasado. Entonces, si hay un papá con esa idea y con esa emoción, ¿cómo va a salir ese bebé? ¿Qué información tiene ese niño para salir a la vida? El niño tiene la información de que el estudio es estresante. Y como mi cerebro está en pos de mi supervivencia, voy a ir a cualquier lado, menos acercarme a los estudios. ¿Ven esto? Como la lógica de nuestro cerebro muchas veces es muy distinta a nuestra lógica de la moral, por así decirlo, porque por sobre la moral y la identidad está nuestra supervivencia. Por eso es importante aprender a identificar cuáles fueron los estreses, cuáles fueron las incomodidades, qué fue lo peor que les pasó a nuestros padres, incluso antes de nuestro nacimiento. ¿Bien? Otro ejemplo, para que podamos seguir graficando esta situación,
es de un niño que nace autista, en realidad eran mellizos y uno de ellos era autista. Entonces el autismo, uno de los conflictos emocionales del autismo, es no querer comunicarme. Vieron que la persona autista o con espectro de autismo se hace para adentro, tiene como mucha incapacidad de poderse comunicar fluidamente. Entonces, cuando hay niños con enfermedades, no decodificamos a los niños, decodificamos a los padres, porque son ellos los que tienen el conflicto emocional. Entonces, cuando empiezo a hablar con los padres, empieza a revelarse que hay secretos que no se podían comunicar, que no se podían decir, entre ellos había una muy mala comunicación, y cuando se dieron cuenta que eran ellos los que portaban el síntoma emocional, que eran ellos los que no se podían comunicar, que eran ellos los que se comportaban emocionalmente como autistas, se dieron cuenta que su hijo solamente estaba reproduciendo lo que ellos estaban viviendo. Solamente con esa toma de conciencia, su hijo empezó a tener otros comportamientos, porque esto es así de rápido, sobre todo en los niños, ¿sí? Es muy fácil para nuestro cerebro desprogramar las enfermedades, solamente lo que pide es que nos demos cuenta cuál es el mensaje que viene a traer. Bien. Entonces, bueno, eso es cómo es que, para graficar rápidamente, cómo es que nosotros ya venimos programados con la historia de nuestros padres. Sobre todo con la historia estresante, incómoda, con esas situaciones que fueron significativas. ¿Qué quiere decir que sean significativas? Que fueron muy importantes. Y generalmente a nosotros los que más nos importan son las situaciones negativas. No porque seamos pesimistas, sino porque nuestro cerebro le presta mucha atención a las situaciones negativas. No vaya a ser cosa que sea un león, que sea un predador, que sea un lobo, que sea un oso, ¿sí? Por eso es que tenemos como fijación a veces por lo negativo. Vuelvo a decir, no es porque seamos pesimistas, sino porque nuestro cerebro prende todas las alertas para que nos fijemos a ver si vamos a resultar vivos o no. Entonces, lo que te voy a pedir es que hagamos un ejercicio rápidamente, ¿sí? Un ejercicio donde, si ya identificaste lo que te pasa, cuál es tu síntoma, cuál es tu conflicto emocional, ya lo identificaste con claridad, ya sabes lo que pensás de eso, bueno, ya respondiste todas las preguntas que te vengo haciendo. Ahora, para poder identificar cuál es la herencia emocional de nuestros padres, lo que te pido es que empieces a notar cuáles fueron las historias, las posturas, las situaciones, las vivencias que tuvieron tus padres antes de que vos nazcas, 9 meses antes de tu concepción, durante tu gestación, ¿sí? Y los primeros 3 años de vida, ¿sí? Entonces te pido que puedas identificar esas situaciones. ¿Qué estreses vivieron tus padres en ese periodo? ¿Sí? Por ejemplo, se quedaron sin casa, se mudaron, perdieron el trabajo, hubo infidelidades, viajes. ¿Qué pasaba en tu casa con tu papá, con tu mamá, de estresante desde tus 9 meses antes de la concepción, gestación, 3 años de nacimiento? ¿Sí? Y una vez que puedas detallar cuáles eran esas historias estresantes, vuelvo a decir incómodas, que tenía tu papá y tu mamá, al costado puedas detallar cuáles fueron las emociones más recurrentes de esas situaciones. Sintieron bronca, desvalorización, enojo, desprotección, ¿sí? El no ser querido en el embarazo, bien, ¿sí? Entonces, si yo no soy querido en el embarazo, ¿qué emociones? Rechazo, apatía, descuido, ¿sí? Y una vez que puedas poner cuáles fueron las situaciones estresantes de tus padres,
cuáles fueron las emociones estresantes de tus padres de esas situaciones, quiero que las compares con tu vida y te fijes si coinciden. ¿Sí? Es muy probable que sí, que cuando vos te des cuenta de que tus padres sentían mucha desprotección porque no tenían el dinero suficiente para llegar a fin de mes, y eso les provocaba desvalorización, desprotección, desesperación, falta de confianza en sí mismos, en la vida, y vos puedas preguntarte si eso te pasa a vos o si en algún momento te pasó, vas a ver que coincide, ¿sí? Vas a ver que hay una relación entre lo que vivieron tus padres cuando vos ni siquiera tenías como razón, porque 9 meses antes de la concepción, gestación, 3 años de vida, y vas a ver que lo que pasaba ahí tiene que ver con lo que te pasa ahora, sobre todo con los síntomas que te están sucediendo ahora en este momento. Bien, entonces, cuando vos podés identificar que repetís situaciones o que repetís emociones, podés hacer un acto simbólico que les decimos, que es un acto de psicomagia. El creador de este concepto es Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Que lo que podemos hacer es una carta donde escribimos puño y letra, firmamos y podemos como enterrarla o quemarla y las cenizas enterrarla en una plantita con una flor, ¿sí? Esa carta podría decir algo así. Me puedo imaginar que llego a la casa de mis padres, que llego a la casa de mi infancia, pero no llego como un niño, llego como un adulto o una adulta. Y cuando llego a la casa de mis padres, veo a mi mamá, veo a mi papá y les puedo decir, me doy cuenta que he repetido situaciones, me doy cuenta que he repetido emociones y les agradezco por toda esa información que me dieron, porque todo salió bien, porque estoy con vida. Solamente les vengo a avisar que yo decido hacer mi propia vida. Las repeticiones ya son innecesarias o ya no tienen sentido. A partir de ahora, elijo mi propio camino, que es lo que vamos a ver mañana. Elijo mi propio camino. Les agradezco y les pido que miren con buenos ojos mis nuevas decisiones. Por ejemplo, ¿no? Puede decir algo así la carta, yo, una sugerencia, cada uno se tiene que conectar con lo que siente y poder expresarlo en esa carta. Entonces le podemos despedirnos agradeciendo la vida, honrándolos, porque gracias a ellos tenemos la vida, sea como sea, sea como sea. Gracias a ellos tenemos la vida. ¿Sí? A ver qué dice acá. Mi mamá se casó con mi papá casi a los 20 años más grande para zafar de donde estaba. ¿Ok? O sea que o sea, fíjate cómo tu mamá utilizó el casamiento para salir de la casa. Entonces mi pregunta es, ¿a quién vos estás utilizando para escaparte de las situaciones que no te gustan? ¿Sí? Fíjate si estás repitiendo eso de engancharte a otros para usarlos como excusa para salir de donde no te gusta, ¿sí? O una cuestión de, eh, sí, de creer que el amor te va a salvar, porque eso también puede ser otra creencia que se forma gracias a esta historia. Creo que el amor me va a salvar de todo lo malo que me pasa. Y eso es irresponsable, es como medio inmaduro, bueno, hay que trabajar bastante en creencias como ese estilo. Así que bueno, antes de que se me corte y que no pueda despedirme, así que muchas gracias por estar aquí. Como siempre digo, no espero que sea ni bueno ni malo, sino que sea útil, que nos ayude a tomar conciencia, que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos, y ahora que abrimos este proyecto Sentido, esta historia, que nos ayude a reconciliarnos también con la historia, con nuestros padres, que cuando reconciliamos, crecemos, honramos y es como lanzamos hacia el futuro. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué lindo, Mar. Gracias por estar. Gracias Marisa. Les mando un fuerte abrazo.